Peugeot 205 GTI 1994. Hoy nos toca brindarles el informe de un auto muy importante en la historia de la marca francesa. Fue el encargado de sacarle una crisis importante que vivía Peugeot allá durante la década del 70 en Europa y que sin dudas con los modelos que comercializaba no lograban el volumen necesario como para afrontar dicha crisis. Hasta aquel momento, hablamos de mediados de década del 70, Peugeot ofrecía el Peugeot 104, un auto pequeño, pero mucho menos ambicioso que el 205, obviamente, y que realmente le estaban buscando darle una vuelta de rosca a la marca, cambiarle el perfil, salir de esa marca muy señorial, ver de lanzar algún producto más popular, más versátil para distintos segmentos. Y es así que de la mano de la compra de la firma Skoda, que producía en Europa autos de tamaño chico, populares, es ahí donde nace el proyecto del 205. El auto se presenta finalmente en el año 1983, realmente un suceso en aquel momento. El diseño se mantuvo a lo largo de prácticamente 15 años hasta la salida del 206. La cantidad de opciones que tenía de carrocería y de modelos lo hacían que era un producto que lo miraban distintos tipos de usuarios. Recordemos que el auto se ofrecía con 3 variantes de carrocerías, lo que era el 3 puertas, el 5 puertas y el cabriolet, y distintos tipos de motorizaciones. Entonces le daba la posibilidad de ir captando a aquel usuario que buscaba un auto moderno pero económico, aquel usuario que buscaba un auto también de diseño distinto como un cabriolet y realmente de una marca de renombre, y ni hablar el 205 GTI, que era el sumum de lo que podía llegar a ofrecer la marca. Un auto con aire netamente deportivo, pero no era solo un look deportivo. Si bien en Europa el auto se presenta con una potencia de 115 caballos, para ir evolucionando a 115 y ya con la fase 2 llegar a 130 caballos, que es la serie que conocimos en nuestro país. Vale recordar que Sebel Argentina lo comercializó desde el año 92 hasta el año 95, con la variable de mayor potencia. El auto, como dijimos, pocos puntos negativos. Era un auto que tenía una impronta muy fuerte, un auto que destilaba carácter al verlo ya parado, desde lo que era su presencia, sus accesorios para la versión que lo hacían al auto un auto bien sport, y que abriendo el capot uno veía que era un auto con aspiraciones a competir en lo más alto del segmento de los deportivos de tamaño mediano. En lo que refiere al diseño del GTI, como podemos ver, la fisonomía de lo que sería el 405 también, es decir, era lo nuevo, si bien en algunos modelos participaba el lápiz de Pininfarina. El 205 fue diseñado por el centro de diseño Peugeot y solo en la versión Cabriolet sufrió las modificaciones hechas por Pininfarina. El 205 realmente una trompa muy agresiva, un largo de 3,71 m, 1,57 de ancho, 1,36 m de alto. Los 2 faros de luz alta y baja con los auxiliares, el paragolpe con la vira roja, que todo auto deportivo no debe obviar de tenerla. La parte baja del paragolpe que hacía las veces de faldón, el gancho de remolque visible, los giros integrados a las ópticas y al contorno del vértice de la carrocería, que a golpe de vista daba la sensación de ser una sola pieza. La parrilla, que si bien era de 3 listones planos, mantenía lo que era la caída del capot con el león rampante en el centro de la parrilla. Un capó plano, muy logrado de diseño. Hablemos de un auto de antes de mediados de los 80, que se supo mantener hasta el año 98 con altos niveles de aceptación en todo el mundo. Un auto que se llegó a fabricar en 6 países y en todos ellos logró un suceso muy interesante. En lo que refiere al lateral del GTI, muy lindo, amplia zona vidriada. Como vemos, la zona de cristales muy amplia, un auto que tenía muy buena visibilidad. Y después, en lo que refiere a lo que era la línea lateral, una línea bien europea, con alguna línea que la matricería por debajo de la cintura como que lo engordaba al auto, y por debajo unas molduras bien anchas acompañando con la vira roja como en el paragolpes, y luego la línea del zócalo que no tenía faldón
faldón ni nada, pero sin dudas era de tan buen diseño el auto que sin sobrecargarlo demasiadas ornamentaciones lograba transmitir el carácter que tenía el auto. En la parte trasera tenía dos embellecedores, haciendo mención a la versión 1.9 GTI sobre un plástico de muy buena calidad. Podía mencionar la versión o ser simplemente como una especie de rejilla, pero en el caso del GTI, como vemos, era alusivo a lo que era el modelo del auto. Un espejo también de muy lindo diseño, deportivo, con lo que es un fuelle que le permitía moverse sin dejar de ver el movimiento interno y que daba una imagen muy linda, muy deportiva, muy racing, el mismo con comando interno. Y el parabrisas, como vemos, quizá no tan lanzado hacia el habitáculo, pero lo suficiente como para tener un CX realmente en el momento interesante. Y por detrás lo que era techo corredizo manual, que luego se lo mostraremos cuando le mostremos el interior, y el burlete del parabrisas que hacía también una especie de deflector. Si lo vemos, es más alta la parte superior que la inferior, y al golpe de aire como que al viento le hacía hacer una curva para que no tuviera ningún tipo de interferencia en lo que era la línea del techo corredizo. Lo que es la parte trasera, un hatch realmente moderno en su momento, con una luneta muy grande, muy amplia. Como dijimos, la superficie vidriada era de buenas dimensiones. Luneta térmica con lavaluneta, el respectivo lanzaagua hacia el vidrio, y en la parte superior lo que era una especie de deflector que, más allá de lo visual, al auto le ayudaba en lograr los valores de aerodinámica que deseaba la marca y que lograba tener un perfil bien deportivo. Por debajo, lo que es el bandó central, mencionando la marca, el modelo Peugeot 205 GTI, con la cerradura en la parte central, y los faros en los extremos, que por pequeños no perdían poder lumínico, eran plafones de muy buena calidad, lo que permitía tener la marcha atrás, la luz de giro, luz de posición y stop. Por debajo las luces rompeniebla, Peugeot siempre en eso un pionero en colocar la luz rompeniebla, muchas veces mal usada por los usuarios. Y el paragolpe bien integrado a la carrocería, quizás más pegado que el delantero, pero que sin dudas le daba una armonía muy linda al auto, no incrementándole lo que eran las dimensiones de largo, sino que cumplía su función, alojaba lo que era la patente en la parte central con los faros rompeniebla mencionados, la vira roja, y como vemos el paragolpe tendría unos 3 centímetros, 4 centímetros en total de despeje frente a lo que era el panel de cola. La carga de combustible, como se puede ver, como que disimulaba entre el embellecedor que mencionamos del lado izquierdo, la terminación del accesorio era la que cobijaba a la tapa del tanque de combustible. Como dijimos, todos los detalles estaban contemplados. La versión más cara, enero del 92, él lo comercializaba a unos $32.000 con equipamiento full, lo que era aire acondicionado, dirección asistida, los alzacristales eléctricos, los cristales traseros tipo compás, como podemos ver, abrían unos 5 centímetros, los asientos traseros realmente virtuales, ya que en estos autos era muy difícil verlo con una capacidad completa de pasajeros, eran 1 o 2 pasajeros nada más. Un auto que a lo largo de su existencia, más allá de las virtudes en sí del modelo, tuvo algunos ítems que comercialmente lo ayudaron y mucho. Todos recordarán lo que era el Rally Mundial Clase B, esos autos con tantos deflectores, con tantas soluciones aerodinámicas y de potencias para lo que era esa época, auditas, 400, 500 caballos, y Peugeot no fue la excepción. De la mano del 205 Turbo 16, Peugeot participó en 3 temporadas de lo que era el Grupo B, logrando 16 victorias con 2 títulos de marcas y 2 de pilotos, que indudablemente era todo lo bueno del auto
más lo que uno veía en los medios y una categoría que a los que nos gusta el deporte motor nos volaba la cabeza. Este auto, recordemos que en esa categoría compitió con potencias de entre 380 y 500 caballos, dependiendo el año, la situación. Era algo imposible de negarse a ver, ya que era ver estos autos junto con los Lancia, los Audi, que hacían las delicias de todos los que nos gusta el automovilismo también. Bueno, lo que refiere al baúl del 205, cómodo, prolijo, para las dimensiones del auto y para el público que iba apuntado, un baúl amplio, no interferían lo que eran los pasarruedas, sumado a que se podía retirar el bajo luneta y lo que era el respaldo y los cojines del asiento trasero, poderse rebatir 50 y 50, lo que prácticamente en caso de necesitar trasladar cosas voluminosas se transforma prácticamente en un utilitario. Luego el portón, como vemos, sujeto mediante dos amortiguadores hidráulicos, el bajo luneta mediante dos soguitas para aquel momento muy novedosas. Después llegarán a ver que tiene algún agregado de audio a gusto de su propietario, cosa que también era muy usual ver en los autos de esta época, que el auto se retirara al concesionario y una de las primeras cosas que se le hacía era mejorar el audio, y luego la alfombra, una alfombrita de goma, y el acceso a lo que era el tornillo que sujetaba el canasto o la rueda de auxilio, ya que iba por debajo, estilo 504, que hacía que no interfiera la rueda a la hora de cargar el baúl. Como dijimos, el auto, si bien esta es la versión deportiva, hubo tantas versiones y configuraciones que el auto tenía que tener también un tema llamativo para el uso familiar, y de hecho el auto, vaya si lo logró. Recordemos que el auto, con sus tres configuraciones de carrocería y en los 6 países donde se produjo, logró la nada despreciable cifra de 5.300.000 unidades, uno de los íconos de producción de la marca, solo superado por lo que fue el 206, el sucesor del 205, pero sin duda el 205 quedó como uno de los autos bisagra, los autos realmente emblemáticos de la marca. Para la fábrica tuvo un significado muy fuerte, y para el usuario es un auto que aún al día de hoy, en el caso de una versión como esta, sujeta de miradas o de intención de compras. Es un auto que, si bien le van pasando los años, no pierde la agilidad ni la presencia. Es un auto muy agradable de tener. Bueno, lo que refiere a llantas y neumáticos, llantas de aleación liviana, de un diseño buenísimo, atemporales. Hoy podría ser una llanta modernísima y al auto sin dudas le caía muy bien. Neumáticos 195, 60-15, muy buena pisada. Para la época ya una llanta de 15 era una llanta interesante, aún no había llegado las llantas de 16 ni de 17 pulgadas, y en un auto aún de prestaciones buenas, la llanta de 15 le daba un andar muy seguro y muy firme al auto. Suspensión independiente en la parte delantera, con barra estabilizadora, y en lo que refiere atrás igual, el auto, como dijimos, frenó con las 4 ruedas, los delanteros ventilados, los traseros macizos, que sin dudas también era un punto a favor del auto, ya que tenía un frenaje realmente muy bueno, y basta con ver algún test de la época cuando se lanzó el auto, que prácticamente no tenía puntos negativos ya esta versión. La primera, pues, se podía hablar de falta de potencia, pero ya al equiparlo con el motor de 130 caballos se acabaron los requerimientos y las quejas de los usuarios. Pasar los 200 km por hora y tener un 0 a 100 de menos de 8 segundos era más que satisfactorio. El motor del GTI, motor de 1905 centímetros cúbicos, árbol de leva hasta la cabeza, comandado por correa de distribución, caudalímetro, 8 válvulas, un motor de muy buen desempeño, 130 caballos a unas 6.000 revoluciones. En lo que refiere al consumo, 7,7 litros en uso mixto cada 100 kilómetros. En un auto de 900 kilos, el peso potencia era muy bueno. Según los test de época, se hablaba de entre 205 y 208 kilómetros por hora de velocidad final, con un 0 a 100 que orillaba a los 8 segundos, 7,8, 7,9 segundos, lo que lo hacía realmente en una opción muy interesante para el que andaba en búsqueda de lo que era un auto
de buen desempeño, moderno, que no fuera grande, y Peugeot cumplía con todos los ítems requeridos. Como podemos ver, un Vanor que no le sobraba demasiado espacio. Recordemos que este motor equipó al 405 también, es decir, auto de muchas más grandes dimensiones, y en el 205 le caía como un guante a la hora de verlo transitar, pero obviamente en lo que era a la hora de hacer alguna reparación, alguna verificación, tenía que ser sin dudas una persona que conociera del auto como para no generar daños posteriores, ya que como vemos no había demasiado lugar y como que cada cosa estaba en el lugar que correspondía, había que aplicar lo que era el conocimiento y las herramientas adecuadas. Dijimos motor transversal, caja de 5 velocidades, tracción delantera, suspensión independiente con barra antirrolido. A altas velocidades no tenía problemas ni de sobreviraje ni de subviraje, realmente un auto que doblaba muy bien, un auto que estaba bien calzado, pisaba muy bien. Lo que es el motor en sí, alternador, la admisión, el bidón de expansión del radiador, todos los elementos del aire acondicionado, las torretas de suspensión, caja de fusibles, bidón del lavaparabrisas, todo en el mismo compartimiento, pero como dijimos, requería una mano de obra adecuada a la hora de hacerle algún trabajo al mismo. El interior del GTI. Una versión poco vista en los 205 GTI que estamos acostumbrados a ver. La mayoría eran de telas combinadas con una alfombra de color y en este caso predominaba el cuero con alfombras grises. Realmente una rareza, ya que la mayoría de los autos importados por Sebel eran con la combinación que les acabo de comentar. Una plancha modernísima, de mucha información, 6 agujas, todo lo que es temperatura, presión de aceite, cantidad de combustible en el tanque, velocímetro con escala 230 km por hora, el tacómetro con escala 8000 y zona roja a partir de las 6100 vueltas, cantidad de lo que es testigos lumínicos, lo que es freno de mano, lo que es carga de alternador, presión de aceite. Al ser un auto de una prestación alta, la información que ofrecía era realmente la necesaria como para un manejo seguro. Luego las salidas de aire acondicionado, 4, 2 centrales y una en cada uno de los extremos, lo que son las perillas de elección de la salida de aire, el recirculador, el forzador del aire, la elección de aire frío o caliente, todo de un manejo realmente intuitivo, sencillo, fácil, y por debajo lo que era el comando del aire acondicionado, la baliza, el desempañador de luneta térmica y lo que eran las luces rompeniebla. Por debajo cenicero con encendedor a su lado, reloj digital al lado del cenicero y el auto estéreo pasacassette por debajo. Como que realmente el auto tenía muy bien aprovechados los espacios y por debajo esta gavetita portaobjetos realmente práctica para llevar monedas o algún otro elemento. La consola finalizaba al término del fuelle de la palanca de cambios. La palanca de cambios sin dudas, un selector bien duro, seco, como que marcaba bien los cambios, no dejaba duda que el cambio había entrado como correspondía, que en este tipo de auto es un tema interesante, de que a la hora que uno tira el cambio no esté la duda si el cambio entra o no. El selector, si bien se lo siente como ruidoso, era también muy seguro. El pomo de la palanca de cambios con el diagrama en rojo, también como todo auto deportivo debe tener. La guantera, una guantera cómoda, grande, el manual del usuario por dentro, lo que es el libro de los service. Y por sobre la misma, una gaveta práctica para el acompañante, como para llevar algún documento, muy práctica. Y después, por debajo, una alfombra de buclé, como dijimos gris, no en el color rojo como supo venir en otras versiones, que sin duda le da otro marco al auto en materia de gustos, a quien le gustaba más la otra combinación o esta. El cuero obviamente siempre fue más caro y en este caso
al momento de salir del concesionario era la opción más cara la que estamos viendo. Un volante realmente de un diseño buenísimo, muy similar a lo que era el del 405 MI16, a lo que era el T16, volante forrado en cuero, costura india que se le decía, de hilo grueso, muy lindo, muy cómodo, uno podía agarrarlo bien al mismo. El comando de bocina estaba en lo que era la perilla que está a la izquierda de la columna de dirección, y lo que es el comando de la derecha, limpia parabrisas, limpia lavalunetas. Yéndonos hacia la parte superior, espejo día y noche, el mismo adosado al parabrisas, lo que son los parasoles de muy buena calidad. Recordemos la antigüedad del auto y si bien son duros, están impecables ambos, tanto el del conductor con tapita y el del acompañante sin ella, pero ambos con espejo de cortesía. En la parte central, la luz interior, que la misma podía abrir de manera directa desde el plafón o mediante los interruptores de la puerta. Por detrás, el infrarrojo de la apertura a distancia del llavero, la luz de mapa en la parte superior y después el tema tan lindo e interesante de estos autos, como era el techo corredizo. El mismo, mediante esta perilla, como que generaba una depresión del burlete sobre el cristal del techo y hacía que uno lo pudiera abrir sin ningún problema. El mismo era de accionamiento manual, como vemos, y al cerrarlo sentimos cómo se vuelve a inflar el burlete y eso hace que el viento no genere ruidos eólicos si uno circula con el techo cerrado a alta velocidad. Y por debajo la cortina de protección solar, en caso de que haya mucho sol y uno no desee estar con el sol en la cabeza, se cerraba también manualmente, todos productos de muchísima calidad. Lo que es el tapizado del techo, una placa felpada enteriza, que ya obviamente no venía más lo que era la vieja tapicería de techo. Esto sin dudas era un tema de agilidad a la hora de producir el auto y de economía, como que con una sola placa cubrían todo el área del techo y luego quedaba sujeta con lo que eran los burletes, los paravientos laterales y ya quedaba fijada. Las manijas clásicas agarraderas, 3, lo que es el acompañante y para los ocupantes traseros. Unas butacas sin dudas muy cómodas, con pétalos de sujeción lateral, el apoyacabezas también realmente cumplía la función perfectamente, aún en distintas alturas del conductor y su acompañante, si bien era un auto de un costo medianamente alto, pero estar a la altura de las circunstancias y que se viera la calidad a solo el golpe de vista. A la izquierda del puesto de mando, interruptor de luces, como llegamos a percibir, recordatorio de luces encendidas, posición, luz baja, cambio de luces. Por debajo de las cachas de la columna de dirección, lo que es el reóstato de intensidad de luz de tablero y no mucho más que eso. La gavetita portaobjetos a la izquierda de la columna de dirección y ya lo que es el tapizado de la puerta, bien resuelto, siempre con la vira roja, haciendo énfasis en la versión deportiva, la rejilla de lo que es los parlantes del equipo del pasacassette, un Twitter pequeño, la manija de apertura de la puerta, apoyabrazo, portamapa y los alzacristales colocados, si bien con la puerta abierta parece un lugar difícil, con la puerta cerrada es muy práctico, ya que uno bajando un poquito la mano por al lado de la butaca tiene ambos comandos de puertas del auto bien al alcance. Lo que es, como dijimos, la butaca, tanto del acompañante como la del conductor, muy cómoda. No tiene quizás demasiados reglajes para acomodar, pero solo con los elementales se logra una posición de manejo más que buena. Como dijimos, la visibilidad del auto es realmente óptima y por las dimensiones del mismo no se dificulta ni tiene puntos ciegos como para hacerle mención a alguno de ellos. En lo que refiere a seguridad, 4 cinturones inerciales, los 2 delanteros, los 2 traseros y el abdominal para el supuesto quinto ocupante. Era ideal para 2 o 4, ya 5 creo que eran muchos, pero bueno, el auto venía equipado como para que los 5 ocupantes pudieran ir debidamente atados.